escribí mi historia en un tiempo de gran soledad. Anduve el camino despacio, pero sin dudar. Y entendí que aun cuando caiga... Tu Voz Estéreo. Tu Voz Estéreo es un programa que busca entretener a los televidentes mediante historias cortas que representan los problemas cotidianos a los que las familias se ven sometidas, o al menos así lo plantea, partiendo de que el programa se nutre de la idea de que siempre hay familias dañadas y que en la sociedad hay una que sí funciona, es decir, la familia tradicional. En sus contenidos se exponen temas como el aborto, el suicidio, la bulimia, los problemas de adicción, el amor y el desamor, siendo este el modelo latinoamericano que representa el ideal de familia. Lo que busca primeramente este programa es reforzar los imaginarios familiares, con el fin de que el televidente aspire a superar los conflictos internos y se esfuerce cada vez más, con el fin de conseguir el bienestar familiar, pues en nuestra sociedad se tiene la concepción de que si algo está mal con la familia, entonces todo lo está. Para romper el ideal de que siempre debe haber una falla familiar, juntamos respuestas y argumentos de distintas amas de casa y la voz de expertos en el tema de producción televisiva y realización de guiones, con el fin de responder a nuestro punto de partida. ¿Cuáles son los estereotipos que se crean en el programa y cómo éste actúa de influenciador en la vida de amas de casa de estratos 1 y 2 y 5 y 6? A continuación se mostrarán los resultados de lo que se obtuvo. No creo, porque no en todas las emisiones nos dejan una enseñanza. Sí, creo que en los capítulos que he visto han transmitido mensajes constructivos, ya que es apto para toda la familia. Una ética correcta, yo diría que en el 100% no. Creo que falta ser un poquito más imparciales y tener una realidad más amplia y más justa, creería yo. La ética no me convence. Pues pienso que la serie Tu Voz Estéreo puede presentar una ética correcta dependiendo desde el punto de vista que se mire. Hay muchas familias que analizan sus situaciones desde lo que la serie proyecta. Sin embargo, también pienso que no todas las familias colombianas piensan de igual manera, ¿no? No todas basan sus decisiones sobre la serie. Me estuvo acercando a tus pasos, solo me... Sí, ya que en algunos casos nos ayuda a prevenir los embarazos no deseados, a no caer en las drogas y en el alcohol. Sí, porque nos muestra la realidad en que vivimos y nos enseña cómo afrontar estas situaciones, y lo más importante es ver y no caer en estas mismas circunstancias. Yo considero que sí puede llegar a aportar, pues dependiendo para la población que lo esté viendo. Es importante que los adolescentes y los niños, si lo están viendo, porque es un horario donde está la mayoría de niños y adolescentes, probablemente tengan una guía de un adulto para poder enfocar el pensamiento. Sí puede llegar a ayudar en ciertas condiciones de alertas, de signos y síntomas de alarma de alguna circunstancia, y puede llevarlos a tener buenas soluciones en cierta medida. Bueno, pues yo pienso que la solución a los problemas sociales no pueden radicarse en la emisión de una serie. Yo pienso que sí puede orientar a muchas familias, pero pues eso también depende de cómo se analice. Puede ayudar a muchas familias a analizar su situación personal o su situación familiar, porque pues son historias de la vida real, son historias que las familias han vivido y que la serie pues como que los orienta para que puedan hallar una solución. Siempre algo más, anduve el camino despacio, pero sin duda. En realidad no, pero sí a nuestro alrededor nos damos cuenta que lo que emiten en el programa sí se ve reflejado en la vida real de los que están a nuestro alrededor. Sí, he vivido historias muy difíciles y el programa ha mostrado
historias parecidas a las que he vivido. Como tiene tantas historias, aunque si uno mira puede tener una variabilidad, pero tiene ciertos matices que son comunes en todos. Digamos que sí me puedo identificar en algunas circunstancias y que sí me ha ayudado a tomar unos pensamientos y analizar ciertas circunstancias que me han podido llevar a hacer una estructura de pensamiento para tomar una decisión. Gracias a Dios, no. Por el que corrí, me estuvo acercando a tus pasos, solo me fui. El programa aborda historias sencillas, humanas y muy cotidianas, basadas en la realidad, como violaciones, drogas, sexo, celos, engaños, separaciones, conflictos entre hermanos o por herencias familiares. Veo que es como hacerle un llamado a los jóvenes a que hagan conciencia y aprender un poco de la realidad de la vida. Son problemas sociales, son problemas de pareja, el 90% son problemas de pareja, de infidelidad, ¿no? Pues obviamente están enfocados a una población de ese horario que manejan, obviamente que no está dirigida para niños, obviamente que no para adultos mayores, pero sí para población, digamos, en una etapa productiva y generalmente son problemas relacionados con parejas, de pareja. En la mayoría de las historias, el estereotipo se inclina más que todo en los estratos bajos y medios, ya que allí es donde sucede la mayoría de los abusos. En su mayoría son de estratos bajos, ya que allí es donde se ven más conflictos, aunque conflictos se ven en todas las familias. El estereotipo de hogares de una clase media baja, diría, con unas estructuras, digamos, de escolaridad básica, hogares que tienen conflictos centrados en sus problemas principales, que son económicos, problemas de relaciones entre parejas, entre amigos, más de trabajo, algunos universitarios, tocan temas muy poquitos universitarios, pero en general el estereotipo del hogar digamos que es el más común entre un estrato social medio-bajo. Me parece que el programa vende un estereotipo de hogar lleno de conflictos, porque son solamente historias trágicas, historias en donde hay abusos, irrespeto, drogadicción, alcoholismo, violencia, bueno, de todo tipo de problemas que se pueden presentar en los diferentes hogares, y lo llevan a un punto demasiado trágico. Entonces yo pienso que sí, los hogares colombianos todos tienen dificultades y problemas, pero no es el común denominador de que sean historias trágicas las de todos los hogares. Cada hogar tiene sus conflictos distintos, pero pienso que es como que lo han somatizado de una manera que no me parece que sea como la real del hogar colombiano. En un programa así es de cuál va a ser el drama, es decir, cuál es el problema, cuál es la falla familiar o personal que toca reparar. Y entonces es si es la madre soltera, si el hijo está haciendo drogas, si, bueno, me imagino que aquí los programas ya no eran tan parroquiales, pero antes era si el hijo iba a salir homosexual o comunista. Esas eran dos grandes preocupaciones. Entonces siempre es una familia que toca arreglarlas, porque entonces estos programas se nutren de las ideas de que hay familias dañadas y que hay familias que sí funcionan, o que hay una familia que sí funciona, que es madre, padre, hijos. Pero claramente el placer de ver un programa de estos es la gente que entonces tiene una de dos: o el distanciamiento de uy, mi familia no es así, menos mal mis hijos no me salieron así, menos mal mi esposo no es así, o la de uy, si ellos logran superar una infidelidad, yo también puedo. Entonces es lo que se llama una proyección identificatoria, de
Si ellos logran arreglar su familia, yo puedo arreglar mi familia. Porque una de las cosas que viene de un país tan conservador y parroquial como Colombia es que el fracaso familiar era un fracaso social. Si fracasas en tu familia, fracasas en todo, fracasaste como persona. Entonces los programas tienen ese rol fundamental para la gente, creer que van a poder arreglar sus problemas familiares. La familia, el estereotipo que presentan, es decir, o el ideal que presentan más que un estereotipo, claramente es real. Es la aspiración de muchas familias, de estratos bajos como de estratos altos. El problema es si existe algo realmente significativo que haga mejor una unión marital entre hombre, mujer, hijos, hipoteca, carro, amante escondido, mejor que otras uniones, que el poliamor, por ejemplo, o que las uniones de hecho, que si la unión bajo la iglesia es mejor que la unión libre. Realmente las preguntas es esa, de que existe, y es la unión en la que viven muchos. Sobre todo en Colombia también hay una cosa, y es de a los hombres todavía les gusta tener entre 2 y 3 familias, ¿no? Eso todavía, no en Bogotá, pero en muchas partes tenemos. Entonces, lo que toca problematizar con un programa de estos es cómo representa todo lo que no encuadra en ese tipo de familia católica conservadora. Es decir, ahí sí que qué falencias le pone, qué críticas le hace a esas vainas y si esas falencias o esas críticas que le puede hacer a las madres solteras, por ejemplo, son válidas y cómo afectan la vida de los demás, cómo afectan la vida de las madres solteras. Que una de las cosas que tenemos es afectar los derechos al trabajo. Los empleadores en Colombia no dan mucha licencia a la madre soltera, entonces o la madre trabaja ahí sí que medio tiempo por mierda y media o no trabaja y yo busco un marido. Al ser un programa de televisión con pautas comerciales tiene un objetivo económico, o sea, hay un ánimo de lucro, pero sobre todo hay un ánimo moral, hay un ánimo moral de decidir y de representar una idea de familia. Y es una idea de familia que está ligada a unas creencias religiosas, ¿sí? A que todavía en la Constitución del 91 tenemos que la familia es hombre y mujer. A la idea de que si constituimos y permitimos y extendemos la definición de familia, algo le va a pasar a la sociedad. Y más que a la sociedad, algo le pasa a nuestros hijos, ¿sí? Desde que se ha permitido, por ejemplo, en todo país, la adopción de parejas del mismo sexo, se han empezado a hacer estudios de los efectos psicológicos a largo plazo que pueda tener ser criada en familias del mismo sexo. Porque la preocupación de esto de la familia es que supuestamente necesitamos figuras biológicas y culturalmente diferenciadas en sus roles para criar a los hijos. Y todavía no encontramos evidencia, pero un programa como este, ahí sí que refuerza estos imaginarios de que esto es lo que se necesita, de que todo hijo necesita un papá y una mamá. Que no, muchos hijos salen bien con 2 papás y 2 mamás, o con uno solo. Capítulos, contextualizo. El primero es de un chico de 12 años llamado Edwin, que pues la mamá no trabajaba y se la pasaba en la casa y lo mandaba a él a trabajar y en ocasiones a delinquir. El otro capítulo, también de Tu Voz Estéreo del canal Caracol, es de una pareja que llevaba 1 año de esposos, Sebastián y Juliet. Sebastián, después de estar 1 año comprometido, se arrepiente de estar con ella y decide abandonarla. Le vamos a realizar 3 preguntas. Comencemos con el primer capítulo del chico de 12 años. Viendo las escenas, ¿usted cree en qué estrato cree que está ubicado esta problemática? Pues yo lo veo más o menos en un estrato 1 o 2. ¿Cuáles son las características que hicieron que usted concluyera? Bueno, porque pues ahí en los capítulos el estrato 1 y 2 es una familia que se ve un poco humilde, como por decirlo así, pobre, y pues en esos capítulos el entorno es para una familia muy de bajos recursos. Pues yo opino eso es porque igual se ve reflejado en la vida cotidiana, no es por solamente un programa.
En el caso de la niña se da más en el estrato medio y en el caso del niño se da más en el estrato bajo. ¿Por qué? Porque en el caso de la niña, porque las niñas se dejan influenciar mucho de sus compañeras, ya sea de colegio o de la cuadra, y no quieren estar por debajo de lo que hacen su grupo de amigas. Y si eso es algo que se hace en común, pues ella no va a permitir que ella quedar por fuera de lo que hacen las otras chicas. Quiere ser admitida en ese núcleo. Y en el caso del niño, pues porque digamos que son familias que no tienen mucha educación, entonces las mamás lo que les interesa es el dinero y que les lleven a la casa, independientemente que vaya a hacer el niño, y terminan permitiendo que sus hijos lleguen a las calles, ya sea a robar o a consumir o a vender drogas, simplemente con el beneficio del dinero. ¿Usted cree que esto puede pasar en los estratos 3 o 4? Pues realmente no. No, porque pues si estuviera, digamos, esa historia basada en un estrato más alto, primeramente no se vería que el niño fuera a robar o fuera a hacer, no necesitaba ninguna cosa porque pues tiene dinero para pues subsistir. Aquí en este caso pues es lo contrario, la pobreza se renombra más en este caso. Estas situaciones a veces se ven más reflejadas en estrato alto por querer aparentar lo que no son, hay veces. Y pues la segunda situación es cuando lo del niño se ve reflejado más en estratos bajos, igual por reeducación, tanto de la familia de la mamá, como ya educar ella a sus hijos. En los estratos altos, porque ellos hacen es como otra clase de cosas. Para ellos la virginidad no tiene ningún valor. Para ellos no tienen ningún valor. Es algo que pues finalmente se va a perder en cualquier momento, entonces no le ponen tanto misterio. En cambio en el estrato medio la mamá siempre le inculca, bueno, la virginidad pues usted tiene que tratar de quedarse hasta que su esposo llegue o a su primer amor. ¿Cree que en este caso Tu Voz Estéreo mostró la realidad tal y como era o en ocasiones exageró? En este caso exageró un poco, porque pues la verdad pues en estos casos siempre que es así de mostrar algo pobre, o sea, lo limitan, lo muestran muy que no es sobrenatural, ya se sobrepasan en mostrar cosas que no son reales. Bueno, ahora vamos con el segundo caso de la pareja. ¿En qué estrato sucede más esto? Este sí se ve en unos estratos altos, entre estrato 3, 4, más o menos. ¿Y las características que usted logró observar? De pronto la posición de ellos, se ven, digamos, en la forma de vestir, el lugar, el entorno es de familias que son con dinero. ¿Y esto sucede también en los estratos bajos o, digamos, tratan a los estratos bajos con problemas más graves? Pues digamos, de esta clase de problemas se ve, pues digamos, en todos los estratos. Pero digamos ya en el momento que mostraron estos capítulos, digamos la posición de ellos es un poco más alta, entonces pues ahí se renombró mucho estos estratos por su posición, como les digo. ¿Y esta vez mostró la realidad tal y como era o exagera un poco? Pues yo veo que sí muestra la realidad tal como es. No solamente porque lo vean en los programas, sino porque es algo que comentan las niñas en los colegios. Entonces se da mucho, digamos, en el colegio de mis hijas, mientras estuvieron en los estudios, estuvieron en colegio, era algo que ellas decían, mami, imagínate que pusieron esta apuesta, o las muchachas dicen que lo mejor es hacer tal cosa. Entonces, bueno, ya va en uno de madre o de padre en saberlos guiar. Bueno, de estos programas hay que tener en cuenta que ellos se desarrollan en un contexto latinoamericano y América Latina pues tiene un formato propio de narrar las historias que es el típico melodrama latinoamericano. Entonces, si ustedes lo ven, características más, características menos, semejanzas más, semejanzas menos,
es muy relacionado con formatos por lo menos como La Rosa de Guadalupe. En Colombia tuvimos durante muchos años un programa que era Dialogando, hasta un poco, claro que el formato por lo menos Padres e Hijos, que era dramatizado, pero son los casos de la vida cotidiana, ¿sí?, llevados a la pantalla como con una función que se muestra como un poco pedagógica. Yo pienso que a medida que pasa el tiempo estos programas comienzan a perder influencia, ¿sí? Sin embargo, durante mucho tiempo formatos magazines, formatos dramatizados, sí podemos decir que sirvieron de guía principalmente a poblaciones económicas medias, bajas, niveles educativos también medios y bajos, y principalmente amas de casa, que les podía servir como guía, principalmente estas señoras, como método de información de cómo formar a sus hijos o cómo actualizarse del mundo en el que están viviendo sus hijos. Pero sin embargo hay un patrón que se muestra del cómo debe ser la familia, el deber ser del ama de casa, el deber ser de los hijos, y en esto está pues que la esposa tiene que apoyar las decisiones de su esposo, que la esposa tiene que ser hogareña, o sea, no pasar tanto tiempo en la calle, que ella tiene que cocinar, que tiene que ser comprensiva, que tiene que ser religiosa. Ese tipo, a pesar de todos estos formatos, a pesar de que pasan el tiempo, los llamados patrones hegemónicos, en el cual está la religión, la misma posición, la misma función que cumple la mujer en la sociedad, pues se siguen estimulando. Pues de atrás para adelante, los estereotipos reales yo pienso que se rompen un poco. O sea, una vez leyendo un artículo había una cifra sobre Colombia. Nosotros se nos habla mucho todavía del matrimonio y pensamos que la mayoría de la población colombiana se casa. Cuando quiero decir que se casa es que se somete a un rito de matrimonio católico, y resulta que la realidad en cifras de nosotros no es que la mayoría del país sean personas casadas, sino somos arrejuntados, nos juntamos con otras personas, y ha sido el patrón no solo de nosotros sino también de nuestros antepasados. Se nos muestra un tipo de familia funcional o tradicional que es mamá, papá, hijos y perrito. Pero resulta que cuando vamos a vivir, nuestras familias no funcionan así. O tú vives con tu papá, o te llevaron a vivir con una tía, o son tres familias viviendo en una casa. El modelo como tal existe y se nos muestra como algo que debemos seguir, pero ese no necesariamente me refleja la mayoría de la realidad, la realidad de la mayoría de las familias. Pero sí hay cosas pues, que se estimulan. Entonces decir, las familias tradicionales son las familias católicas, los papás pasaron por un rito de matrimonio. Entonces la mamá tiene que ser comprensiva. La mamá no puede ser una mamá o si es una mamá, el señor sí puede tener sus amantes, pero la mamá no, ¿sí? Entonces no necesariamente dicen que es bueno o que es malo, pero sí hay todo un modelo de familia o de tradiciones culturales o de una tradición en Colombia, pues que estas series simplemente repiten. Tocaría preguntarle directamente a los canales, ¿sí? Pero obviamente si un programa de este tipo, por mejores intenciones que tenga con su público, no tiene el rating necesario, pues el programa tiende a irse. Entonces, pues es respetable la manera como los medios se presentan, que tiene una función social, pero también no hay que desconocer que estos programas tienen que tener un impacto en rating para poder mantenerse. Escribí mi historia en un tiempo de gran soledad. Conclusión. Con este análisis de método cualitativo, llegamos a la conclusión de que las familias de estratos bajos, debido a sus factores y condiciones sociales y culturales, son los televidentes más vulnerables ante este tipo de formato televisivo que abarca la concepción de familia. La constante lucha de estas familias de intentar no caer en los problemas familiares que plantean da respuesta a la intención comunicativa del programa Tu Voz Estéreo, pues las amas de casa afirmaron que muchas veces sí representan los conflictos de los hogares. Por otra parte, los testimonios afirman que en ocasiones el programa tiende a exagerar algunos temas de su cotidianidad, sobre todo en los estratos bajos, pues los problemas más graves y de mayor incidencia son generados en los estratos 1 y 2,
mientras que en los estratos altos se trata de ignorar la problemática que también se presenta para no distorsionar el estereotipo de familia tradicional. Por lo anterior, se puede determinar que entre más grande sea el problema, más rating obtendrá la serie, sin importar qué tan alejada esté de la realidad. Asimismo, los expertos responden a esto como un programa melodramático, puesto que la serie presenta historias en donde los estereotipos que plantean se salen de la realidad. Se puede observar cómo algunos de los televidentes son influenciados a la hora de intentar asemejar su vida con las historias de cada capítulo. Sin embargo, otro grupo de televidentes se evade en este programa, ya que lo reconocen como ficción, pues las situaciones que presenta la serie no muestran completamente los patrones hegemónicos que en la vida real son empleados, para así lograr imponer el estereotipo de familia tradicional.